Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Los alcaldes del país le hicieron un duro llamado de atención al presidente de la República, Gustavo Petro, por la grave situación de orden público en varias regiones, la ausencia estatal y la falta de recursos. La alcaldesa de Jamundí, en el Valle del Cauca, Paola Castillo, cuestionó la indiferencia y la falta de solidaridad del presidente Gustavo Petro ante la violencia que azota a su municipio. Entre tanto, el presidente de la Federación Colombiana de Municipios y alcalde de Soacha, Julián Sánchez, le pidió al mandatario verdaderas medidas ante la inseguridad en su departamento. En respuesta al presidente Gustavo Petro, aseguró que la crisis en resultado de la ofensiva político-militar contra los grupos al margen de la ley y afirmó que ningún presidente ha extraditado más personas que él. Entre tanto, un soldado herido dejó el ataque de las disidencias de la FARC contra la base militar La Sabajina en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. En Tutunendo, en el departamento del Chocó, fueron emboscados y atacados con arma de fuego varios policías que se encontraban realizando patrullajes en la zona. Uno de ellos resultó herido, pero está fuera de peligro. A la cárcel La Modelo fue enviado Freddy Castellanos, señalado de abusar a varios menores en un jardín infantil en el sur de Bogotá. El hombre no aceptó los delitos imputados. Más de 32.000 afectados deja la temporada de lluvias en el departamento de Antioquia. 87 municipios están en alerta por inundación, 72 en alerta roja y 15 en naranja. 18 municipios han declarado la calamidad pública por eventos asociados a las lluvias. Capturados amanecieron el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que buscaba favorecer la aprobación de proyectos del gobierno Petro en el Congreso de la República. El presidente Gustavo Petro se reunió en las últimas horas en la Casa de Nariño con el ex embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, para hablar de su posible candidatura a la presidencia y de la campaña de 2026. El martes el mandatario había recibido al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien también tiene aspiraciones políticas. El registrador Hernán Penagos estimó que la consulta popular que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro podría superar los 750.000 millones de pesos. Marta Hernández renunció de manera irrevocable a la dirección de Migración Colombia, cargo que estaba desde septiembre de 2024, cuando reemplazó a Carlos Fernando García. Desde el sur de Italia, el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, confió en que esta tarde se pueda ver ya una fumata blanca que indique que los 133 cardenales electores encerrados en la Capilla Sixtina han elegido un nuevo papa. El gobierno de Venezuela aseguró que hubo una negociación para la salida del país de los opositores que estuvieron asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, así como la madre de la líder antichavista, María Corina Machado. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer, las noticias de Colombia y el mundo. Hoy es 8 de mayo. Esta madrugada hubo humo negro, segunda votación, segunda y tercera. En realidad votaron 2 veces esta mañana. En el Vaticano, humo negro, a la expectativa del mundo de cualquier posibilidad de acuerdo. Votan 2 veces, pero solo sale humo una vez, que es lo que vamos a ver en las jornadas de mañana y tarde. En Roma son las 12:34 minutos. Sí, señor. Quiere decir, ya votaron 2 veces y por eso la fumata negra, la de esta mañana. Y volverán a votar esta tarde y ya hay, pero esto es pura especulación, versiones, expectativas de que podría haber fumata blanca hoy o mañana, de que va a haber un acuerdo relativamente rápido. Acuérdese que si no hay acuerdo antes del sábado, había anticipado el presidente del Colegio Cardenalicio, que entonces hay una pausa más larga y nos quedaría la decisión hasta la semana entrante, pendientes del futuro del mundo católico. Noticias de Colombia y el mundo, bienvenidos. También a esta hora, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, arranquemos con la noticia política del momento, que es también una de las grandes tendencias en redes sociales. Es tendencia Name Calle por la captura, sobre todo en el caso de Name, por 2 cosas. La fotografía del momento en el que le leen sus derechos en el parqueadero de su apartamento en el sur de Bogotá, y el video de cuando ya llega precisamente a la Dijín y allí le toman huellas y queda oficialmente capturado. En el caso de Calle no hay fotografía
fotografía porque, coincidencia o no, su abogado dice que el proceso de entregarse finalmente pasa la noche en el búnker de la Fiscalía, se demora porque estaban, entre otras cosas, en ese acuerdo de no hacer pública ese momento de la captura. Entonces, Néstor, esta es la gran tendencia por las coimas, por el nuevo capítulo alrededor de la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Eso sí, a esta tendencia se suma, usted lo decía hace apenas un momento, la dificultad en redes sociales para entender el trino del presidente Petro. La gente está compartiendo ese mensaje difícil de entender, no se sabe cómo lo escribió el presidente. Les sugiero que no se metan en el trino del presidente. El último párrafo no se entiende. Después lo borró el trino del presidente. Sí, señor. Había empezado hablando del saboteo y de que entonces Name no le apoyó la reforma, pero termina escribiendo una cosa que hubo que traducir. Una cosa es un error de digitación, de tipeo, de que me equivoqué, de que no puse una tilde. Pero esto de almoharecer busbo, en Emamor, la poema de extrae dinuros para pagar campañas en Boitá, yo entiendo que la última parte quiere decir extrae dineros para pagar campañas en Bogotá. Es lo que yo Al supongo. final completo, yo también intenté traducirlo, al parecer buscó en el amor la forma de extraer dineros para pagar campañas en Bogotá, pero es traducción de un idioma que todavía no conocemos. Muy bien. El presidente Petro, lo escribió en la tarde. Señor, cuando estaban en plena captura de los dos que fueron los máximos representantes del Congreso de Colombia la legislatura pasada. Yo lo que me pregunto, Camila, cuando leo estos trinos del presidente es, uno escribe algo y antes de darle enviar, lo revisa, ¿o no? O incluso lo puede editar. Esa posibilidad ya existe. Antes de que se vuelva tan viral, es cuestión de editarlo. Lo que pasa es que aquí pues sí había un error grande y de eso también están hablando en las redes sociales. Dos noticias adicionales, una que tiene que ver mucho con economía, una empresa muy querida de los colombianos, es tendencia, Néstor, Frisby, que es empresa colombiana, la del pollo, a la que le apareció competencia en Europa. Apareció Frisby.es para anunciar que el pollito ese, el blanco con el uniforme rojo de Frisby, llegaba a Europa. Entonces la empresa colombiana emitió un comunicado diciendo que eso no era cierto, que ellos no han autorizado. Y apareció la empresa española diciendo, nosotros lo registramos en la Unión Europea y tienen el mismo logo, el mismo pollo. Al parecer lo que pasó es que la empresa colombiana no hizo ningún registro, por ejemplo, en la Unión Europea, y aparecieron otros que sí lo hicieron, y ahí está la pelea económica de hoy por el futuro de Frisby, de si será o no el mismo Frisby que se anuncia su llegada a Europa. Pero es una avivatada de los señores españoles, por supuesto. Claro. Utilizando la marca Frisby colombiana. La tradición en Colombia. Porque son las mismas letras. Sí, es el mismo nombre, el mismo pollo, el mismo color. Pollito. Y como no está registrado, ahí está la polémica. Ya les voy a contar desde Europa. Pero una última, porque esto no es lo más importante en Europa. En Europa lo más importante es Champions. Ya hay rival para el Inter, será el PSG finalmente en esta final de la Champions el próximo 31 de mayo. A finales de este mes será final de la Champions un poquito sorpresiva. A propósito, con estas dos noticias, por un lado la pelea alrededor de Frisby y algo de Champions. Enrique Rodríguez en Madrid. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Empecemos por el deporte, por la Champions, donde también hubo pelea, literalmente. Los 43 detenidos que anoche dejó esa celebración de los hinchas del Paris Saint-Germain, que una vez terminado el partido, que su equipo le ganó por 2-1 al Arsenal, no tuvieron mejor idea que irse a la zona de los Campos Elíseos, al centro de la capital francesa, a provocar gravísimos incidentes. Tanto es así que se desplegaron más de 2.000 agentes antidisturbios de la Policía Nacional y la Gendarmería, y hubo que desplegar barreras para bloquear el acceso a la parte superior de los Campos Elíseos. Uno de los incidentes más preocupantes fue cuando un vehículo atropelló a varias personas, dejando 3 heridos que tuvieron que ser trasladados en estado grave al hospital. Las autoridades francesas no han confirmado todavía si ese atropello se produjo de manera intencionada. En cualquier caso, ese será el segundo convidado a esa final de Champions que tendrá lugar el próximo día 31. El entrenador español, Luis Enrique, al terminar el partido decía que le hubiera gustado que el Barcelona hubiera pasado a la final, pero no quería enfrentarse al que fue su ex equipo donde jugó y también entrenó. En lo que se refiere a la cadena colombiana de pollo Frisby, en efecto, es noticia, y si ustedes se acercan a una página web que se llama frisby.es,
podrán encontrar una leyenda del pollo cruza el océano muy pronto, más cerca de lo que piensas. Cualquiera que viera la página y que conozca la marca colombiana podría pensar que se trata de efectivamente eso, una expansión de la marca colombiana aquí en España. Sin embargo, eso no es así. La empresa original, la Frisbee colombiana, ha dicho que en ningún caso está produciéndose ninguna expansión en territorio español, ni tampoco está franquiciando su marca. De hecho, la cadena colombiana ha denunciado un uso indebido de su marca, informando a la opinión pública, a los medios de comunicación, clientes, proveedores, que en los últimos días ha identificado el uso no autorizado de su marca Frisbee. Por su parte, los empresarios españoles que están detrás de esa marca, de la marca Frisbee, dicen que la tienen registrada desde el 17 de diciembre del año 2024, un proceso que comenzó el 2 de septiembre de 2024, y en efecto es así, la tienen registrada en la Unión Europea, indicando que la empresa ofrecerá productos como alitas de pollo, albóndigas de pollo o aperitivos congelados. Sin embargo, fuentes jurídicas que ha consultado Blue Radio afirman que en estos casos rige el principio de antigüedad en la petición del registro, pero aquí se podría considerar que hay un uso espurio de esa marca y entran en juego otras consideraciones como la propiedad del diseño original. Podría darse, esto es una especulación jurídica, porque con toda seguridad esto tendrá que solventarse en los tribunales. Quizás no se pueda anular el uso de la marca Frisbee al haberlo registrado aquí, pero casi seguro que el diseño utilizado, ese pollo que todo el mundo conoce en Colombia, ese será un diseño registrado y no lo tendrá tan fácil la marca española para reproducirlo. Pero en cualquier caso, esto es un conflicto que tendrá seguramente, Néstor, que dirimirse en los tribunales, porque parece, aunque esté registrado, parece que el uso de la marca podría estar cercano a lo que se conoce en otros ámbitos como el fraude de ley, es decir, estirar la ley o el derecho para llevar a un comportamiento que aparentemente es fraudulento, Néstor. Enrique, ¿sabemos los nombres de los empresarios españoles que están acogiendo o replicando la figura de Frisbee? No, por el momento no. Estamos intentando averiguar de dónde sale esta franquicia que tiene, o ha sido registrado, mejor dicho, pero eso no quiere decir que tenga la sede allí. Ha sido registrado en la ciudad de Bilbao, en el norte de España, y en la página web pues ya uno puede suscribirse con su correo electrónico. Hay una sección de oportunidades de franquicia, aunque ahora mismo... Tengo una duda, pregunto el nombre de los empresarios, porque qué tal que sea una estrategia de esas de lanzamiento del producto en España. Hombre, la verdad me parecería sorprendente, porque la empresa original es la que está diciendo que no, que ellos no son los que están detrás de esto. Pero si uno mira la página, yo invito a nuestros oyentes a que la miren, es exactamente igual. Mismos colores, mismo logotipo, misma mascota. Eso es lo que me parece raro, porque le hubieran cogido el Frisbee y algo le cambian, pero es un plagio total, claro. Es decir, o es una estrategia o son muy descarados los señores de España, ¿no? Sí, una de las dos opciones. De hecho, yo creo que la única diferencia es que el pollo mascota lleva una bandera de España. El resto es exactamente igual. Vale. Aunque no hay más datos de dónde van a abrir tiendas, o al menos en la página web no hay datos dónde van a empezar a operar, etcétera, etcétera, Néstor. Muy bien, Enrique, gracias. 5 de la mañana, 43 minutos. En Colombia, el petrismo amanece defendiendo al gobierno, al presidente Gustavo Petro, tras la captura de los señores Andrés Calle, que fue presidente de la Cámara de Representantes, e Iván Name, que hasta julio pasado fue presidente del Senado. Ambos comprados, detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia, ambos comprados con tarifas diferentes y con platas públicas en una operación de corrupción dirigida desde la Casa de Nariño. A pesar de eso, los petristas dicen que el presidente Petro no tiene nada que ver, que fue a sus espaldas. La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández. Nada tiene que ver el presidente Gustavo Petro, pero sí están implicadas personas del gobierno, como se ha demostrado efectivamente, empezando por el director de la unidad, que asuma la responsabilidad penal y que ojalá sea un castigo ejemplar, porque la corrupción debe condenarse. No solo los directivos de la unidad, la señora de la Casa de Nariño, Sandra Ortiz, el señor de la Casa de Nariño, Carlos Ramón González, ministros de la época, son vinculados al proceso judicial de la Fiscalía, el excandidato y precandidato presidencial, Sergio Fajardo. Hoy es un día duro para Colombia. La orden de captura de los expresidentes del Congreso de la República, Iván Name y Andrés Calle, es un hecho muy grave. Los eventos de corrupción que hemos visto son dramáticos. Les roban las oportunidades a las personas con las mayores necesidades. Ya lo hemos visto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Lo que ha pasado allí es una porquería. La plata que sacaron, 3.000 para Name, 1.000 para Calle,
fue dirigida aparentemente para aceitar las campañas políticas de la hija de Name, que en ese momento, octubre del año 2023, era candidata al Consejo de Bogotá, y del papá de Name, que Name es cordobés, su padre era candidato y es el alcalde de Montelíbano en el departamento de Córdoba. Vendrá ahora el tema del castigo político de la silla vacía para ambos partidos, Name del Partido Verde y Calle del Partido Liberal. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Pues ni la Alianza Verde ni el Partido Liberal podrán ocupar las dos curules que dejaron Iván Name y Andrés Calle tras las capturas de este miércoles. La figura de la silla vacía implica que los partidos políticos no pueden reemplazar las curules de los implicados. Esto significa que hay una pérdida de representación para sus colectividades en el Congreso. En el caso de Name, para la Alianza Verde, y en el caso de Calle, para los liberales. Sin embargo, la silla vacía también busca responsabilizar a los partidos políticos por la conducta de sus miembros y evitar que los partidos reincidan. Es importante recordar que los dos congresistas capturados ocuparon puestos relevantes, pues Name fue presidente del Senado y Calle presidente de la Cámara de Representantes. Es por eso que también hay voces en el Congreso que piden expulsar de los partidos a los presuntos implicados en este caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. Este es un golpe duro, durísimo para el gobierno, para el presidente Petro, cuyos funcionarios por lo menos no eran tan limpios como predica el gobierno. El otro golpe vino desde la Federación de Municipios, todo el país quejándose por la situación de orden público. Está sesionando el Congreso de Fe de Municipios en Cartagena y desde allí varios mandatarios, decenas de ellos reclamándole al presidente Petro que estuvo, y no lo dejaron terminar su discurso, reclamándole por la situación de orden público, muy diferente en diferentes regiones del país. Escuchen, por ejemplo, ustedes al alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez. La inseguridad se ha convertido en la preocupación común de todos los mandatarios locales. La violencia, el accionar y de lo grupos mismo armados, en todo el país, diferentes actores de violencia. La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo. Nosotros hemos tenido más de 60 ataques terroristas y hostigamientos a nuestra fuerza pública, explosivos durante el año pasado. Que era una paradoja porque hace 2 días en televisión el presidente Petro había hecho un consejo de ministros diciendo que no hay caos en temas de inseguridad en Colombia, que la cifra de homicidios básicamente se mantiene estable. La alcaldesa de Puerto Nariño, Graciela Hernández, exigiéndole al presidente Gustavo Petro el tema de ayuda militar y económica. Señor presidente, en este momento nosotros, las alcaldesas y los alcaldes, estamos tristes porque en los ministerios ni siquiera una cita nos han dado. Ante ellos habló el presidente Petro, que estaba a punto de terminar su discurso. Los mandatarios, los alcaldes no lo dejaron, le pidieron responder a las preocupaciones reales porque el presidente comenzó a salirse por las ramas. el nivel promedio de conocimientos de los niños y niñas en Colombia. Porque eso tiene que reflejarse en eso. Bueno, no sé, yo te dejo. Podemos seguir. Dile aquí a nuestro coordinador de la federación, porque no sé quién modera. No, toca una improvisación. Los alcaldes le estaban reclamando por el tema de seguridad. El presidente Petro habló durante más de 40 minutos de salud y educación. Este es el momento. Ahora, los planteamientos de ustedes no iban hacia estos temas. Quizás porque estos temas no los están preocupando mucho, o no sé, no está en el temario. Salud, educación. Porque entonces en la agenda de la oposición sí está el tema de seguridad. Entonces hablemos de seguridad. Pero la seguridad está determinada por si el pueblo tiene más educación, más salud y más atención a la primera infancia. Y le da la vuelta al argumento el presidente Petro, que le adjudica a ser o no integrante de la oposición por querer llevarlo al tema de seguridad. Y así se desarrolló el Congreso, el encuentro de alcaldes locales con el presidente Petro. Caterina Ávila en Cartagena.
Néstor, buenos días. Durante el Congreso Nacional de Municipios que arrancó este miércoles en Cartagena, alcaldes de varias regiones le reclamaron al presidente Gustavo Petro por la falta de recursos para sus municipios, la situación de orden público y la ausencia de resultados concretos y respuestas oportunas ante sus pedidos. La alcaldesa de Jamundí aseguró que a pesar de la crítica situación de orden público de esa región, que ya deja más de 26.000 víctimas y más de 60 ataques terroristas a la fuerza pública, su población no ha recibido una visita con soluciones concretas, una palabra de apoyo o un gesto de solidaridad por parte del gobierno. Por eso hizo un llamado al presidente Petro para pasar del discurso a la realidad. En esa misma línea le reclamó al mandatario la alcaldesa de Puerres, Nariño, Graciela Hernández, por la negligencia de sus ministros a la hora de atender las necesidades de los municipios, pero también girar los recursos para los proyectos. Sobre el tema económico, el presidente respondió pidiendo una auditoría para revisar los números del gasto municipal, y sobre la seguridad dijo que el plan Pistola era el resultado de los duros golpes que su gobierno le ha dado a los grupos criminales. El mandatario además defendió su política de paz total diciendo que no era ingenua. Las respuestas del presidente al parecer no fueron suficientes porque al intentar terminar su discurso, varios alcaldes lo frenaron para que les respondiera por sus preocupaciones. Caterina Ávila, Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Ya hay cifra oficial de la registraduría. La consulta popular, que es el empeño político del gobierno, costaría a las finanzas públicas 700.000 millones de pesos. Declaración del registrador Hernán Penagos. Si me pregunta por el costo de una consulta interpartidista, que es el 26 de octubre, está por el orden de los 750 mil millones de pesos, más o menos una cifra semejante al costo de la consulta popular. ¿Por qué? Porque es una consulta en la que hay que llamar a los 40 millones de personas. Voten 3 o voten 4 millones o 1 o 500.000. 700.000 millones de pesos es lo que vale para estos efectos el capricho del gobierno. A propósito, se reunieron partidos de oposición, el expresidente Gaviria, el presidente del Senado, gente del Centro Democrático y Cambio Radical, definiendo cómo va a ser la estrategia ahora que parece probable la consulta popular que quiere el presidente Gustavo Petro. Hablando de ella, el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Estuvimos con él esta mañana hablando de diferentes temas de la vida nacional y por supuesto pues siempre es grato pues reunirnos con el presidente Gaviria. ¿Se ha hablado de consulta en esas reuniones, presidente? Pues se habla de todos los temas coyunturales. Ese seguramente es uno de los temas. Y efectivamente esa reunión de partidos de la oposición no le gustó al petrismo. La precandidata presidencial del Pacto Histórico, María José Pizarro. Se está desarrollando un cónclave con participación de los varones de la política tradicional del país que conspiran para acabar a como dé lugar con las fuerzas progresistas de Colombia, impidiendo a toda costa la unidad del Pacto Histórico y la consulta popular. Pretenden mover los hilos del poder e impedir esta unidad y el voto popular de los colombianos y de las colombianas. La verdad, nos tienen miedo, nos quieren divididos. Le tienen pánico. Y efectivamente fue un cónclave, sí, una reunión de alto nivel para definir estrategia para enfrentar, así como hay cónclaves del petrismo. Las 5 de la mañana, 54 minutos, esta mañana en El Mundo. Atención, nuevos movimientos militares entre India y Pakistán. Se está prendiendo allí la chispa de un conflicto internacional. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Y parece no están dando resultados todos esos esfuerzos internacionales por frenar estos enfrentamientos. ¿Qué es lo que ha ocurrido anoche? Pakistán dice que ha logrado frenar, que ha logrado evitar que 25 drones indios atacaran su territorio. Esta vez India no está dando un reporte sobre qué fue lo que ocurrió durante la noche, pero lo que sí se sabe ya es que el número de muertos en el lado pakistaní llega a 31 personas desde el primer ataque
ataque de la India, y en la India reconocen 13 personas muertas por ese intercambio de sangre. Te decía, hay una intensa operación por tratar de frenar estos enfrentamientos, pero el primer ministro pakistaní ayer ante el Parlamento, Shehbaz Sharif, no parecía en un ánimo de desescalar este enfrentamiento. Escuchémoslo. मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये इत्तेहाद, इत्तेफाक और मुशावरत की बदौलत था। मैं बड़े अदब से Lo que está diciendo ahí es que ellos van a tomar todas las medidas correspondientes para la autodefensa del país y van a decidir el momento, lugar y forma para hacerlo, que le han dado esa orden al ejército para que haga los planes, pero prometió vengar cada gota de sangre de las más de 31 personas que han muerto en Pakistán, Néstor. Silvia, gracias. Fue una balacera por el intento de un robo de un reloj en el Parque de la 93 que creó el alboroto, el pánico nuevamente, la sensación de inseguridad. En ese Parque de la 93, en donde habían matado a un abogado, hace un año volvió la balacera. La policía confirma un capturado por hurto y fuga, reporte que entrega el coronel Miguel Sierra, que es el comandante de seguridad en Bogotá. La Policía Nacional frustró el hurto a un ciudadano en la localidad de Chapinero, cuando dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta mediante la modalidad de atraco hurtan un reloj de alta gama. Gracias a la reacción de las zonas de atención que se encontraban cerca al lugar de los hechos, se logra la captura de uno de los delincuentes. Intentaron robar al señor que llevaba un reloj fino, aparece la policía, se arma la balacera, fue capturado el delincuente. Ahora la noticia económica del momento, 5:57, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Marzo fue un mes de reactivación en las exportaciones colombianas. Si miramos al país como un gran almacén, entre más vendamos, pues recibimos más plata y eso le pega positivamente al crecimiento de la economía. Durante el tercer mes exportamos bienes y servicios por $4.338 millones con un crecimiento de 12,2%. Algo muy positivo es que la cifra fue jalonada por sectores diferentes al extractivo. Las exportaciones de productos agropecuarios se dispararon casi un 51%, muy impulsadas por café. Las ventas externas de manufacturas crecieron un 16%, mientras que las de minería y petróleo bajaron un 12,2%. El Banco de Bogotá está destacando dentro de toda esta información que en marzo las exportaciones de café superaron a las de carbón, algo que no ocurría desde el 2020. Estados Unidos fue nuestro principal cliente, quedándose con el 32% de nuestras exportaciones. Después estuvo Panamá con el 11% y en tercer lugar China, apenas comprándonos el 4,7% de lo que enviamos al exterior. Es por eso que tantos líderes gremiales han pedido que los acercamientos a China, con la intención de unirnos a la ruta de la seda, sean muy bien calculados para no afectar la relación con Estados Unidos, que solo en marzo nos compró casi 7 veces más que el gigante asiático. En el primer trimestre, las exportaciones colombianas aumentaron un 5,3%. Víctor Grosso, datayfx.com. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto.
Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Antes de las 5 de la mañana apareció otra vez en la chimenea humo negro esta madrugada, hace 1 hora y 10 minutos, que quiere decir no hubo acuerdo en las dos votaciones de esta madrugada. Ninguno de los 133 cardenales consiguió el mínimo de votos, que son 89, para ser elegido Papa sucesor de Francisco. El humo negro de esta madrugada es el reflejo de los desacuerdos en las dos votaciones. Hubo aplausos allí frente en la Basílica de San Pedro, en donde hay miles de feligreses esta madrugada apostados, pensando que puede haber alguna posibilidad de humo blanco. Esta tarde, más o menos 10, 11 de la mañana hora de Colombia, debería volver a producirse otra fumata. Blanca si hay papa, si habemos papa, o negra en caso de que siga el desacuerdo. Los cardenales están en este momento en un descanso, en el almuerzo del mediodía, hora de Colombia. Será la tercera fumata después para saber, ayer tuvo algún retraso, para saber si hay posibilidades de acuerdo. Todos en el Vaticano coinciden en que será una elección, esta que está en curso, relativamente rápida. Ya les vamos a contar en directo desde el Vaticano, bienvenidos, sobre las fumatas, sobre la expectativa mundial, sobre las posibilidades de tener un nuevo papa relativamente rápido. En Colombia amanecemos con desenlace del escándalo gigante, colosal, de la corrupción que golpea al gobierno nacional. Capturados quienes fueron los agentes políticos más poderosos hasta julio, presidente de Cámara y presidente del Senado, ambos metidos en un problema judicial gigante por la corrupción desatada desde la Casa de Nariño. En La Dijín, en los calabozos, pasó su primera noche el expresidente del Senado, Iván Name, y Andrés Calle, que se entregó anoche tarde, casi a las 8 de la noche, está en el búnker de la Fiscalía, en el centro de Bogotá. Ambos, que lo fueron representantes del Congreso de la clase política en Colombia, son los más ilustres capturados por el escándalo de corrupción alrededor de la Unidad de Gestión de Riesgo. La decisión la toma la Corte Suprema de Justicia. Están presos porque las versiones de Olmedo López y de Sneider Pinilla no solo fueron creíbles, sino fueron probadas por la Corte Suprema de Justicia, porque lo que dijo Sandra Ortiz, que es la exconsejera política del presidente Petro, resultó cierto. Que ellos, Name y Calle, recibieron el primero 3.000 millones de pesos, Calle 1.000 millones de pesos, para aceitar ambos maquinarias políticas. A Name le entregaron 2 maletas, cada una con 1.500 millones de pesos, en su apartamento en Bogotá, dirigido aparentemente a la campaña de su hija, María Clara Name, que en ese momento, octubre del año 2023, era candidata al Consejo de Bogotá. Y a Calle, en cambio, lo compraron más barato porque él era petrista y porque quería apoyar a su padre y a su hermano, que en ese momento era candidato a la gobernación de Córdoba. Su padre era candidato y salió elegido alcalde de Montelíbano. Las denuncias meten en problemas judiciales inmensos a funcionarios del gobierno. Sandra Ortiz, que ya está presa, pero también a Carlos Ramón González, que debería ser el próximo, que se fue de Colombia sin dar mayores explicaciones de este escándalo. El presidente del Partido Verde, el M19, como el propio presidente Petro, un hombre de la confianza, que ahora está siendo negado por todo el mundo. Fue el organizador de todo el aparato de corrupción, según la versión que han entregado los implicados ante la justicia. Pero hay más. En el escándalo hay ministros salpicados, así que estos no son los últimos. Las imágenes que ustedes ven del presidente del Congreso, repito, hasta hace apenas algunos meses, del presidente de la Cámara, hasta hace algunos meses, no serán desafortunadamente las últimas. Reacciona en sus redes sociales el presidente Petro en un trino que después borró, corrigió, porque lo escribió con toda clase de errores. El presidente Petro dice que Name robó al gobierno, robó al pueblo. No dice ni una sola palabra
de que fue el gobierno el que le giró, el que le regaló los 3.000 millones de pesos, con plata de todos los colombianos. Nuevo escándalo que significará un golpe para el gobierno porque el Partido Liberal, al que pertenece Calle, pierde una figura, porque Calle va a estar en la cárcel, y el Partido Verde, que ha estado ahí con un pedacito en el gobierno y la otra pata fuera del gobierno, también pierde el voto de Iván Name. Vendrá la silla vacía, tal y como ha pasado con otros escándalos de corrupción. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Vamos a hablarles enseguida del cónclave, de las fumatas de esta madrugada y de la corrupción en Bogotá, el golpe gigante al gobierno. Hablando de política, han sido horas muy intensas. Los partidos políticos se están moviendo pensando en que es tal vez inevitable la consulta popular. Hubo cumbre, cónclave, Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido Conservador, se reunieron en la casa del expresidente Gaviria para diseñar la estrategia del no o por el abstencionismo, que no lo han definido. La consulta popular que viene en camino es el tema que mueve hoy la política en Colombia, una consulta que a propósito confirma el registrador vale 700, un poquito más, 700.000 millones de pesos, que es el costo del capricho del gobierno, a no ser que el Congreso vote rápidamente la reforma laboral que básicamente dice lo mismo, que no la quisieron aprobar, es cierto, el año pasado. Si la aprueban este año, se desmonta la bandera. Estuvieron en esa cumbre el expresidente Gaviria, el MIRA, Colombia Justa Libre, algunos conservadores, gente de Cambio Radical, intentando crear una posición común para hacerle oposición a la consulta popular. Se mueve el gobierno, el presidente Petro se reunió con el ex embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, se reunió con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para hablar de candidaturas presidenciales, para hablar de campaña. Es decir, el presidente Petro sabe que está jugando a la política y se está moviendo. Ya les vamos a contar noticias estas de Colombia, de la política y las noticias del mundo. Esta madrugada el expresidente Trump está anunciando el primer acuerdo comercial es con el Reino Unido después de la guerra tarifaria que él mismo desató. Madrugó Trump a escribir en sus redes sociales sobre ese hecho. Y en Bogotá hay una batalla en este momento. Un grupo de indígenas, casi 80, se está intentando tomar desde hace 3 horas el Parque Nacional. Ellos estaban en La Rioja, en el centro de Bogotá, llegaron al Parque Nacional, se lo encontraron vallado y lleno de policías, y allí está la batalla. La policía, las instituciones en Bogotá, intentando que no ocurra lo mismo, que indígenas descontrolados, mujeres embarazadas y niñas se queden allí indefinidamente protestando y en carpas, que fue lo que sucedió hace ya 2 años en Bogotá. Les contaré en segundos también del rifirrafe del desencuentro por un listado de reclamos que presentaron alcaldes de todo el país al presidente en el Congreso de Municipios, en donde el presidente terminó interrumpido, los alcaldes protestando por la situación de inseguridad y el presidente diciéndoles, sugiriéndoles que son de la oposición porque tienen el discurso de la oposición de la inseguridad, el presidente diciéndoles que no les importa el tema de la salud o el tema de la educación, que es de lo que él quería hablar o de lo que él terminó hablando durante más de 40 minutos. Un gusto acompañarlos en este jueves 8 de mayo, lleno de noticias, lleno de historias, lleno de controversias. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Ovario, es el Día de la Cruz Roja y Día de la Media Luna. Y es el día para conectarse, para estar pendiente del Papa y de la corrupción en Colombia. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Estamos interrumpiendo un momentito porque se está apreciando una fumata en estos instantes, así es que... fumata definitivamente negra. Este jueves, un poco antes de las 5 de la mañana hora de Colombia, una nueva fumarola negra salió de la chimenea de la Capilla Sixtina, señal de que los cardenales reunidos en el cónclave aún no han alcanzado un acuerdo sobre quién será el nuevo Papa. Esta tarde, a partir de las 4:30 hora de Roma, los electores tendrán que retomar la votación en la Capilla Sixtina y habrá 2 votaciones más esta tarde. Sí, porque bueno, esperábamos que ya, decíamos, si ha demorado mucho es porque ya tenemos de repente al nuevo Papa, pero bueno, nada, esperaremos. Sí, la verdad que es un momento especial, ¿no? Venimos con una expectativa de que de repente se elegía el Papa, pero
Esperamos 2 horas, ¿no? 2 horas y cualquier cosa. En el Vaticano crecen las expectativas ante la posibilidad de que el cardenal Pietro Parolin asuma como nuevo vicario de Cristo. Parolin asegura que quien sea el nuevo papa debe comprometerse a guiar a la Iglesia con firmeza doctrinal y diplomacia en tiempos de desafíos mundiales. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros, que por disposición divina sea elegido romano pontífice, se comprometerá a desempeñar fielmente el munus petrinum de pastor de la Iglesia Universal. No sé si mañana vuelva, pero mientras le digo a mi Senado que siento el orgullo fundamental de haber pertenecido 20 años al Parlamento. Eso decía Iván Name, expresidente del Senado, anticipando la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su captura por el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La policía y el CTI lo detuvieron en su casa y lo trasladaron a la sede de la DIJÍN, ubicada en el occidente de la capital. Se está haciendo efectiva la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra Andrés Calle, el expresidente de la Cámara, que fue trasladado al búnker de la Fiscalía en el occidente de Bogotá. Los 2 congresistas deben responder ante la justicia por haber recibido supuestamente 4.000 millones de pesos provenientes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para ayudar con proyectos del gobierno en el Congreso de la República. Así lo confirmó Snyder Pinilla, quien fue subdirector de esa entidad el día que rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Yo, directamente, al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Acuérdese, doctor Andrés, cuando se lo entregué directamente en su apartamento, en el calle 62 de Montería. Y al doctor Iván Name a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz. Luis Gustavo Moreno, abogado de Snyder Pinilla, el subdirectivo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, confeso y condenado, aseguró que aún faltan más poderosos por caer en ese escándalo de corrupción. Que esta decisión no es producto de conjeturas ni de sospechas, sino de pruebas contundentes que entregaron las personas que decidieron cooperar con la justicia. El primero de ellos, el señor Snyder Pinilla. La verdad empieza a abrirse paso. Necesitamos garantías para su vida y la vida de todos sus familiares, porque aún faltan poderosos por caer. Mientras en el Partido Liberal suspenden al representante Andrés Calle y le quitan el derecho a voz y al voto, en la Alianza Verde piden expulsar al senador Iván Name. Así lo dijo el senador Ariel Ávila. Expulsarlos y no aceptar ningún hijo o hija o familiar o ahijado en las listas a la próxima elección en el Congreso de la República. Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que confía en la inocencia del senador Iván Name. Yo creo en la presunción de inocencia del expresidente Iván Name. Las responsabilidades son individuales. Pues ni la Alianza Verde ni el Partido Liberal podrán ocupar las 2 curules que dejaron Iván Name y Andrés Calle tras las capturas de este miércoles. La figura de la silla vacía implica que los partidos políticos no pueden reemplazar las curules de los implicados. Esto significa que hay una pérdida de representación para sus colectividades en el Congreso. Jornada de movimientos políticos. El presidente Gustavo Petro recibió en Casa de Nariño a Roy Barreras para hablar de la campaña de cara a 2016. Por otra parte, se reunieron los directores de Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador para unir esfuerzos en contra de la consulta popular del Gobierno Nacional. Y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se reunió con el expresidente César Gaviria para ratificar el apoyo a que el liberal Lido García sea el próximo presidente de la corporación. Uno de los puntos centrales fue la presidencia del Senado de la República. Estaba presente el senador Lidio García, con quien previamente nos habíamos reunido en bancada conservadora. Los alcaldes del país le hicieron un duro llamado de atención al presidente Gustavo Petro por la grave situación de orden público en varias regiones, la ausencia estatal y la falta de recursos. La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo. Nosotros hemos tenido más de 60 ataques terroristas y hostigamientos a nuestra fuerza pública y lamentablemente recientes hechos que nos duelen en el alma, que es un menor de 11 años. El presidente Petro iba a terminar su discurso en la ciudad de Cartagena en el Congreso de Municipios, pero los alcaldes no lo dejaron ir, pidiendo responder sus preguntas. El nivel promedio de conocimientos de los niños y niñas en Colombia, porque eso tiene que reflejarse en eso. Bueno, no sé, yo te dejo. ¿Podemos seguir? Dile aquí a nuestro coordinador de la federación, porque no sé quién modera
No, toca una improvisación moderando aquí. El presidente llevaba más de 40 minutos hablando de salud y educación y no se había referido a las peticiones de los alcaldes en materia de seguridad. El presidente respondió que la seguridad es un tema de la oposición. Ahora, los planteamientos de ustedes no iban hacia estos temas. Quizás porque estos temas no los están preocupando mucho, o no sé, no está en el temario. Salud, educación. Porque entonces en la agenda de la oposición sí está el tema de seguridad, entonces hablemos de seguridad. Mi nieta fue violentada por el maestro que la cuidaba, el maestro responsable, fue ultrajada por él. Juez imputa cargos a Freddy Castellanos, el sujeto señalado de abusar de varios niños en un jardín infantil en el sur de Bogotá. Pena que podría enfrentar Freddy Arley Castellanos podría ir desde los 8 a los 16 años de cárcel, pero esto lo determinará un juez de conocimiento. Se le imputaron los cargos por los delitos de acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo contra menor de 14 años, dice la Fiscalía Seccional Bogotá, que aun cuando se presentaron varias pruebas, el acusado se declaró inocente, no aceptó los cargos. El gobierno argentino sostuvo que la salida de los venezolanos asilados en la residencia de su embajada acá en Caracas fue el resultado de meses de trabajo desde la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense. El portavoz del presidencial argentino, Manuel Adorni, agradeció de hecho a Estados Unidos por la exitosa operación de extracción de los asilados, así la denominó, e informó que su salida fue fruto de un trabajo confidencial que comenzó en enero de este año y que recién ahora se conocieron los resultados públicamente. Adorni de hecho negó algún tipo de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Aprovecho para agradecerle a los Estados Unidos, por supuesto a Marco Rubio en su calidad de secretario de Estado y al presidente Donald Trump por la exitosa operación. Quedó definida la final de la UEFA Champions League. París Saint-Germain le ganó al Arsenal y clasificó al último partido de esta competición. Enfrentará el 31 de mayo en Alemania al Inter de Milán. Esto dijo Luis Enrique al final del partido, entrenador del conjunto parisino. En términos de pasión, de intensidad, el partido no ha decepcionado en ningún caso. Creo que Arsenal ha venido a ganar el partido de manera clara. Once Caldas ganó 1-0 ante Unión Española su partido por Copa Sudamericana. Quedó como líder de su grupo. Hoy el turno es para Atlético Nacional. Enfrentará a Internacional de Brasil por la Copa Libertadores a las 7:30 hora colombiana en el Atanasio Girardot. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo Para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua. Ahora 6 de la mañana, 19 minutos, un poquito antes de las 5 de la mañana, hace 1 hora y media exactamente, salió la fumata negra, la fumarola negra, que quiere decir en las 2 votaciones de hoy, y ya van 3, padre, contando la de ayer, sí, que se demoró un poquito más de la cuenta, ¿no? Claro, por la cuenta que habíamos hecho, es que eran 133, padre, y parece ser que el predicador... 133 cardenales. Cardenales, perdón. Y parece ser que el predicador, que es Cantalamessa, un cardenal de 90 años por lo menos, se demoró. Tú sabes que hacen una pequeña motivación, como que se demoró demasiado en el tema. Todos son rumores, porque no se tiene conciencia de nada. Bueno, se demoran un poquito, la de hoy fue un poquito más rápida. Fumarola negra, fumata negra, que quiere decir no hay acuerdo tampoco. Este es segundo día del cónclave en el Vaticano. César Moreno.
Hola Néstor, muy buenos días. 1:00 p.m, 19 minutos aquí en el Vaticano, 24 grados Celsius. Sí, 3 votaciones, 2 fumatas negras. Anoche la primera a las 9 de la noche, hoy la segunda a las 11:51 de la mañana. Los 133 cardenales no se han puesto de acuerdo. La fumata de negra de ayer, pues era lo previsible. No ha ocurrido nunca que el pontífice surgiera del primer escrutinio. A eso hay que añadirle que es el cónclave más numeroso de la historia. 133 cardenales, de ellos 108 no tienen experiencia en cónclaves. Estaba programada la primera fumata para las 7 de la noche y la chimenea de la Capilla Sixtina le anunció al mundo que la fumata negra era que no había papa. Así se escuchó este momento en la Plaza de San Pedro. Y ahí cuando ya vio todo el mundo claramente que era una fumata negra, entonces las caras de desilusión, 2 horas de retraso que inquietaron a casi 100.000 personas que llenaron la Plaza de San Pedro y las calles cercanas al Vaticano. Esto dijeron a los micrófonos de Blue Radio. ¿Emocionada de ver este momento? Hoy muy emocionada. Queríamos que saliera blanca, evidentemente, pero estábamos muy emocionadas, sí. ¿Qué espero del próximo Papa? Que tenga en cuenta el Evangelio, punto. Yo no espero un papa exactamente igual que Francisco, pero tampoco un conservador. Yo creo que tiene que ser alguien conciliador. Y con ello, y además tiene que tener buena relación con otro tipo de iglesias. Sí, bastante. Como católico, pues vivir esto es bastante emocionante. Entonces, contento de estar aquí. ¿Qué espera el próximo papa? Pues que siga uniendo la iglesia, que siga llevando el mensaje de Jesucristo a todo el mundo y que nos siga uniendo como pueblo. Pues muy entusiasmadas, con ganas de saber el resultado. Desafortunadamente pues fue humo negro y pues tendremos que esperar. Sí fue muy emocionante y sobre todo porque nosotras no lo teníamos, el viaje ya lo teníamos preparado desde hace muchos meses y con la esperanza de ver al Papa, y pasó lo que pasó. Lastimosamente no, pero ya nos tocará verlo por televisión. Néstor, en la parte logística se pudo presentar varios hechos. Una demora en la forma de votar, no doblaron en 4 partes el voto, se enredaron de pronto en meter la papeleta en la bandeja, y otros factores que son los 133 electores. Cada vez que van a votar se demora aproximadamente 1 minuto. Entonces usted empieza a multiplicar 133 electores por 1 minuto, 133 minutos, eso nos da casi 2 horas largas. Y ya en el tema netamente religioso y para dónde va la iglesia, hoy internamente los cardenales pueden ya tener un poco la cosa más clara. Primero, recalcar que son hombres, ellos no son superhombres y se han ido anoche a cenar, a hablar, a encontrarse en los pasillos, en las habitaciones, luego a dormir, y ahí por fin con una primera fotografía ya clara y real de cómo es el equilibrio inicial de fuerzas. Ahora, hoy ya están a este momento almorzando y mismos movimientos. ¿Quiénes tuvieron más votos? ¿Quiénes sonaban fuertes y quiénes ya no? Es viendo esos resultados de las votaciones, esas 3 que han ocurrido, cuando se dan cuenta quién es quién, y es allí donde empiezan los cálculos con una base pues ya medio cierta. También cuando pasan 2 escenarios, Néstor. Máximo 4 cardenales se están llevando los votos y el resto está quedando descartado. O los bloques se bloquean, no hay fumata blanca hoy y les tocará empezar a buscar otro nombre ya a partir de mañana, ese llamado outsider, y aquí ya tocaría esperar entonces al viernes. Y nos enfrentaríamos a un cónclave muy distinto a los del 2005 y al 2013, que fueron resueltos en 24 horas con 4 y 5 votaciones respectivamente. Si este cónclave se alarga, todo indica que el perdedor sería Pietro Parolin, el candidato inicial más sólido, al que se le atribuyen unos 40 votos de partida, pero esto se trata de cuántos votos pide y se puede ganar ya estando ahí con los cardenales, no con cuántos él entró. Y si esta elección es rápida, pues él sería entonces según todos los pronósticos. Quedamos atentos, Néstor, a las 4 o a la cuarta y así quinta votación de hoy. La segunda tanda de votaciones será a partir de las 4 de la tarde, 9 de la mañana hora de Colombia, y se espera que la fumata salga entonces a las 12 del mediodía, 1 de la tarde de Colombia. Muy bien, gracias, César. ¿Qué tal, padre, hoy una fumata blanca? Sí, no, yo le apuesto a la fumata blanca hoy en la tarde. Sí, usted cree yo que apuesto eso, claro. Es que ya es la 5ª votación. Si no, la cosa está enredada. Hay una versión, padre, dígame, de que en la primera votación, en la de ayer, nunca hay acuerdo. Bueno, alguna vez lo hubo, sí, ¿no? Por allá en 1500, exactamente en 1503, cuando se eligió a Julio II. En el primer día. En el primer día, ¡pum!, salió. Bueno, de ahí en adelante no lo ha habido, nunca, porque en la primera votación suele ser
que los cardenales votan por ellos mismos. Hasta por homenajes. Es decir, yo que considero aquel que sé que no va a quedar papa, pero quiero hacerle un homenaje, voto por él. Okay. De ahí en adelante vienen las votaciones un poquito más aterrizadas. Tomo nota de su apuesta, de que va a ser hoy la elección del papa. Eso lo sabemos dentro de 3 horas. Dentro de 3 horas. Ahora, así que se la cobraré. Sí, claro, ni modo. Además que de lo que sí estoy seguro es que el domingo... Ni modo. Lo que sí estoy seguro es que el domingo tendremos nuevo papa. Es decir, eso sepa que el Ángelus y la oración de Urbi et Orbi se hará con nuevo papa. Estoy seguro. Pero padre, ¿por qué está tan seguro? Porque es que normalmente la historia de los últimos cónclaves nos ha dado en la quinta votación, quinta votación nos ha dado papa. Es que si no, Felipe, eso significaría que está muy enredado el tema, porque es que con 5 votaciones ya más o menos han organizado los candidatos. Felipe, le doy otro argumento. Se demoraron mucho entre la muerte del papa y el comienzo del cónclave. Eso quiere decir hubo alta política. Claro, sin duda. Se reúnen mucho. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Si el lunes tenemos nuevo papa, pues le diré, padre, usted tenía razón. Y si no tenemos papa, le diré, padre, esto se está alargando mucho más de lo que usted creía. En Colombia, Felipe, buenos días. Amanecemos con la histórica noticia de quienes fueron los presidentes del Congreso. Y no ocurría desde la época de la parapolítica. Amanecen presos. Ahora en la época de la corrupción. Un golpe para el gobierno del presidente Petro, cuya unidad de gestión de riesgo fue la que giró, cuyo secretario del DAPRE fue el que organizó, cuyos ministros fueron los que decidieron quién y cómo. Así que el golpe es inmenso para el gobierno. El presidente Petro está reaccionando, Felipe, diciendo que este es un problema, borró el trino. Pero es que el trino era una vergüenza, es decir, eso no, él lo explicaba María Camila temprano. María Camila, nuestra compañera, decía el trino, él trató de decir en el trino que esa plata era para la financiación de las campañas en Bogotá, donde, acuérdese, usted estaba de candidata la hija de Baname. Y eso es posible, correcto, Felipe, pero eso no exculpa quien entrega el soborno. No, está claro. Pero... Buen trino explicativo del presidente sin explicar por qué su gobierno, según la justicia, según los testimonios, entregó esa plata en efectivo a los presidentes de Senado y Cámara. El presidente Petro decía hace apenas un año, decía, quien diga que Name recibió plata de corrupción está mintiendo. Pues ahora se lo prueba la Corte Suprema de Justicia, que efectivamente encuentra indicios de que recibieron plata de corrupción. Pero hay indicios. Pero sí es un caso raro. Hay que decirlo también, que hay una presunción de inocencia, ¿no? Hasta que no sean condenados. De acuerdo, Felipe. Pues aquí tenemos una captura, como hemos tenido muchas en el pasado, y que han sido finalmente exonerados. Pero pues hay un indicio que llevó a la Corte, uno o más seguramente, que llevó a la Corte Suprema a dictar la orden de captura. Pero hasta tanto no sean condenados. ¿En qué estamos? Y yo sé que a algunos, Felipe, no les gusta esto, pues son inocentes. ¿En qué estamos? Sí, de acuerdo, hasta que no se los condene, no es lo mismo una captura que una declaración de culpabilidad. Así es. Felipe, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿en qué estamos hasta hoy en el escándalo de corrupción? Que han sido creíbles los testimonios de los 2 condenados, Olmedo López y Sneider Pinilla, que eran los que manejaban la unidad de gestión de corrupción. Testimonios que dicen que el señor Iván Name recibió 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos, el triple de lo que le dieron a Calle. La explicación es que Calle era más barato porque Calle era petrista. Qué horror. Sí, se lo oíste a usted temprano. No, pero Calle salió más baratier y Calle que... Claro, Felipe, pues es que cuando Name posaba de ser opositor al gobierno, lo que hacía era valorizarse y le dejaba la presidencia para temas claves a María José Pizarro, que era la vicepresidenta en ese momento. Y lo hizo muchas veces. Él se ausentaba, él se iba, se bajaba de su curul y dejaba encargada de muchas discusiones trascendentales. En realidad lo hizo una vez. A la senadora ocho veces lo hizo. No, Héctor, 8 veces. Pues, sí, pero eso es usual, digamos, pero en un caso particular, que fue el de la... Eso no es usual. Sí es usual, porque los vicepresidentes muchas veces si usted mire, anoche hablé con un senador que me dijo, mire, yo estuve a punto de mandarle un documento al senador Name pidiéndole
que respondiera por qué él se salía tanto y no presidía a él directamente las sesiones del Senado, siempre dejaba a María José Pizarro. Si usted cree que es normal todo lo que hizo Name y que era de oposición, ¿por qué está preso Name? No es todo lo que digo, no creo que sea normal todo lo que hizo Name, Néstor, y para empezar además le iba a decir es que no solamente hay pruebas testimoniales, no solamente son los testimonios de Sneider y Olmedo, sino que evidentemente ha habido otros testimonios, bueno, incluso el de la propia Sandra Ortiz, entiendo que implica al senador Name. Y hay trazabilidad tecnológica. La cadena va en que Sneider va la plata, ¿no? Bueno, ella dice que la entregó, entonces sí, eso es... Hay que tomarla con beneficio de inventario, pero dice que la entregó. Sí. No, pero Sneider primero la salpicó a ella, después ella negó el hecho y ya en la Fiscalía y en la Corte Suprema ha afirmado que efectivamente entregó el dinero. Y no son solamente testimonios, hay una serie de pruebas también, entiendo, documentales, de chats. El seguimiento de los teléfonos también, por Héctor. vía electrónico, el seguimiento de los teléfonos que confirma que las reuniones se hicieron en los lugares que se hicieron. Hay pruebas de que ella estuvo en el apartamento de Name cuando ella dice, o cuando Sneider Pinilla dice que le entregó la plata del Hotel Tequendama, salió ella para el apartamento y coincide el rastreo de la ruta y de los teléfonos celulares. Todo eso coincide y por eso la Corte Suprema de Justicia pues tomó la decisión que tomó, porque las pruebas pues aparentemente son muchas, que si bien, como dice Felipe, pues hay que esperar el curso del proceso, lo cierto es que aquí hay una incriminación grave. Pero sí no deja de ser extraño el hecho del comportamiento del senador Name en particular, pues porque aquí lo simplificamos en la explicación que ha dado Olmedo López y Sneider Pinilla, que es pues un pago por favores en su condición de presidentes de las cámaras para agilizar los proyectos del gobierno. Pero es cierto que el senador Name pues evidentemente incurrió en unas actitudes, bueno, es más, es cierto que al senador Name lo eligió como presidente del Senado la oposición, encabezada por el Centro Democrático, los que celebraron esa elección como presidente del acto no es elegirlo, Héctor, del senador Name. El acto es la corrupción. Pero estoy diciendo, pero no nos podemos quedar en un hecho que tenemos que tratar de explicar, Néstor. Y la explicación no es tan fácil como podría hacerlo con el senador, con el representante Calle. El representante Calle es una persona que perteneció siempre al petrismo, es más, fue una disidencia liberal y lo apoyó durante su campaña. Usted está cayendo en el engaño de Name. Name se presentaba, y es cierto, como una persona de oposición. De dientes para afuera era petrista, pero está comprobado que le entregaron 3.000 millones de pesos. Quiere decir que lo engañó a usted, que me engañó a mí, que engañó a la oposición y que por debajo de la mesa estaba haciéndole vueltas al gobierno y que por debajo de la mesa estaba recibiendo plata del gobierno para algo, evidentemente. Yo creo que a esa explicación le faltan unas cositas y falta saber cuál fue la actuación de Carlos Ramón González. Me parece que la actuación de Carlos Ramón González no era simplemente, venga, hágame este favor y yo le consigo 3.000 millones de pesos. Entre otras cosas porque las relaciones entre Carlos Ramón González y el senador Name son muy antiguas, Néstor. Ambos del Partido Verde. Es que aquí el Partido Verde... El Partido Verde es el gran responsable. Carlos Ramón González ha sido un financista de la política con plata propia y aparentemente ahora se volvió un financista de la política con plata del erario público. Y ahí es donde yo creo que vale la pena escarbar un poquito más y no quedarse quién dio la orden, porque es que esto no puede quedarse, Néstor, en una orden de dos funcionarios, es que todos quieren llegar a donde para las el regiones y el secretario jurídico. Claro, es que quieren llegar donde el presidente Petro y entonces la mejor explicación es, pues sí, el presidente dio la orden, vayan, compren esos señores para que las reformas pasen. Y claro, esa es la explicación que quiere un sector de la opinión. Yo solo estoy llamando a que sin pasiones políticas traten de encontrar
un poco más allá porque la explicación puede no ser tan simple como ustedes creen. Sí, ahora lo que pasa es que, Héctor, me parece un eufemismo que era un operador, un financiador de la política y que ahora es financiador con plata pública. Eso se llama corrupción. Traducción: utilizar la plata pública para comprar congresistas, lo decide la Corte Suprema, es un acto de corrupción. El señor Carlos Ramón González, que se fue del país, que fue secretario general de la Presidencia de la República, que era M19, que fue presidente del Partido Verde. Es decir, no hay allí, por supuesto, un hecho menor. Esta es Pero la gran ¿sabe qué, noticia. Néstor? Hagan paréntesis. Yo creo que en todo esto hay que hacer un paréntesis. A ver. ¿Ya se posesionó la fiscal? La fiscal, Felipe, tendrá que tomar decisiones sobre los particulares. Es que ese es un poco el tema del asunto, Felipe, porque la Corte Suprema lo hizo. Vienen la decisiones. Fiscal, pero que, ojalá, Ricardo, pero la fiscal... No, yo le puedo decir que en la fiscalía están los casos de Bonilla, de Velasco, ya les vamos a contar, de Carlos Ramón González, Felipe, ya les vamos a contar, etcétera, etcétera. Porque, por supuesto, usted tiene razón, la Corte no puede ir a un ritmo y la fiscalía con los que no tienen esto fuero, le pone presión a la fiscalía. No puede ir. Es una prueba de fuego para la fiscal. 6 de la mañana, 35 minutos. Los leo sobre las capturas de Name, inclusive si usted está en plan de defender a Name, inclusive si usted cree que Calle actuó solo, es decir, hay diferentes interpretaciones y obviamente todas matizadas por los afectos políticos. La decisión la toma la Corte Suprema de Justicia. Y recuerda, desafortunadamente, la época, si usted sabe, Felipe, de la parapolítica. ¿Se acuerda quién era presidente del Senado cuando la parapolítica y cayó con la presidenta de la Cámara? No me acuerdo, Néstor. El presidente del Senado, Luis Humberto Gómez Gallo, que era tolimense, que ya murió. Sí. Y ella en la Cámara, Zulema Hattin, que era cordobesa. Por coincidencia, también es cordobés Andrés Calle. Sí. Pero digo, es simplemente una coincidencia. Ahora vuelven a caer presidentes de Cámara y de Senado, no por parapolítica, sino por corrupción girada a la plata desde el gobierno. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. El expresidente del Senado, Iván Name, amanece hoy en la Dijín, mientras que el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en el búnker de la Fiscalía, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura de ambos congresistas por su presunta participación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 2 sesiones de un intenso debate en sala extraordinaria le tomó a los 6 magistrados de la Sala de Instrucción para ordenar una medida de aseguramiento en contra de Name y Calle. Sobre las 4 de la tarde, en su apartamento ubicado al norte de Bogotá, miembros de la policía efectuaron la captura de Iván Name por haber presuntamente incurrido en los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Los uniformados lo trasladaron de inmediato a las instalaciones de la Dijín, en donde fue reseñado. En cuanto al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, hubo mucho escepticismo en cuanto a su paradero, porque tras varias horas de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el congresista no aparecía y hubo varias versiones encontradas, hasta que a las 8 de la noche Andrés Calle llegó al búnker de la Fiscalía General de la Nación. El martes en la noche, durante la plenaria en el Senado, Iván Name se dirigió a sus colegas congresistas con un mensaje que parecía una despedida anticipada. No sé si esta sea mi despedida en el tránsito de una democracia en la que creemos, de una justicia en la que confiamos, pero dispuestos a cambiar el traje y la investidura parlamentaria por el que deba ser, por el que pueda ser. Debo decirle al Congreso que me siento orgulloso, señor presidente, antes que usted, de haberme ubicado este Senado en su lugar de presidencia. Desde el Congreso, el sucesor en la presidencia de Name, Efraín Cepeda, dijo que cree en la presunción de inocencia y que el expresidente del Senado aún no ha sido condenado. Primero, yo creo en la presunción de inocencia. Creo en la presunción de la inocencia del expresidente Iván Name. Él se debe defender, él no ha sido condenado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las responsabilidades son individuales. Quien también se pronunció a la orden de la Corte Suprema de capturar a los expresidentes de Senado y Cámara fue precisamente el presidente Gustavo Petro, quien por medio de su cuenta de X aseguró lo siguiente sobre Iván Name, abro comillas: saboteó la reforma pensional, la engavetó 7 meses para que no quedara su tiempo de discusión, se opuso a todos nuestros proyectos y ahora va a la cárcel sindicado de robar al gobierno y al pueblo, cierro comillas. Y es que, de acuerdo con Olmedo López y Sneider Pinilla, responsables del desfalco a la Unidad de Gestión del Riesgo y principales testigos,
riesgos. Name y Calle recibieron presuntamente dádivas por parte de Pinilla a cambio de acelerar las reformas del gobierno por el Congreso. Según Sneider Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle la suma de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle. El presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023. Y es que, de acuerdo con los testimonios que Sneider Pinilla le entregó a la justicia, él mismo aseguró que le entregó 2 maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name. En cuanto a Andrés Calle, la versión es que la entrega del presunto soborno fue en persona en Montería, en fajos de billetes de 50.000 y 100.000 pesos. La Corte Suprema de Justicia tomó esta determinación al considerar que se cumplen los requisitos legales y fines constitucionales para la restricción de la libertad de los congresistas. Entre tanto, avanza la investigación en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sergio Barbosa, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 40 minutos. Luego de la captura del expresidente del Senado, Iván Name, y del expresidente de la Cámara, Andrés Calle, los primeros congresistas detenidos por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, los magistrados continuarán recaudando y evaluando documentos y testimonios para determinar si son llamados o no a juicio por los delitos de cohecho y peculado por apropiación a favor de terceros. Delito este último que causó enorme controversia en la discusión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia este miércoles. Los 3.000 millones de pesos en efectivo que habría recibido Iván Name y los 1.000 millones de pesos que habría recibido Andrés Calle, al final, según dice la justicia, habrían sido pagados con dineros de la corrupción de los carrotanques para La Guajira de la Unidad de Gestión de Riesgo. En este caso, quedan 2 personas cuya situación jurídica debe definirse. La exconsejera presidencial para la región es Sandra Ortiz, quien está detenida por este escándalo y quien sigue intentando una negociación judicial con la Fiscalía a cambio de información contra otros presuntos involucrados en este caso. Sandra Ortiz está a punto de ser acusada y de iniciar un juicio en su contra. Sin embargo, la clave de este escándalo está en Carlos Ramón González, exsecretario general de la presidencia de Gustavo Petro, quien, según los exdirectivos de Gestión de Riesgo, Olmedo López y Sneider Pinilla, habría sido la persona que ordenó la entrega de los 4.000 millones de pesos en efectivo a Name y a Calle. Actualmente González, muy cercano al presidente Petro, está fuera del país y la Fiscalía está a punto de tomar decisiones en su caso. Hay un proceso paralelo que tendrá que definirse y es uno que menciona al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al senador Julio Elías Chagui, que tendría correlación con este, pero que no forma parte del mismo paquete. En los otros casos de corrupción que se derivan del caso Carrotanques está la presunta intención de entrega de contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo de manera irregular a 6 congresistas y excongresistas de la Comisión de Crédito Público. En ese grupo de investigados que podrían ser sujeto de decisiones en las próximas semanas están el exministro de Hacienda del gobierno del presidente Petro, Ricardo Bonilla, y los congresistas y excongresistas Juan Pablo Gallo, Liliana Vitar, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz y Guadid Mansur. Y finalmente está la tercera pata del escándalo, que no es menor y que también está a punto de definirse, la que vincula con un presunto desvío de cerca de 100.000 millones de pesos a otra persona cercana al presidente Petro desde la alcaldía de Bogotá. Les hablo de César Manrique, quien fue hasta hace pocos meses director de la Función Pública. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:43 de la mañana. El otro golpe para el gobierno es por cuenta de la queja generalizada y nuevamente por el desorden público. No es coincidencia, amanecemos con una nueva advertencia sobre la región del Catatumbo. La hace la Defensoría y es sobre el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y es sobre la posible incursión en la disputa territorial. Sería el tercer grupo armado en entrar a norte de Santander porque vienen expandiéndose desde el sur de Bolívar, el sur del Cesar y también desde el Magdalena Medio. La revelación viene acompañada
de una reiteración sobre 5 alertas por la persistencia de la crisis humanitaria en esa región y un recrudecimiento de la violencia. Van 117 personas asesinadas, más de 64.000 personas desplazadas y más de 12.000 personas que hoy todavía están confinadas, sumado al uso de drones, explosivos, minas antipersonales cerca de colegios y las agresiones contra comunidades indígenas y firmantes de paz desmovilizados. Las malas noticias llegan del Catatumbo, pero también del Cauca, donde la disidencia volvió a atacar con explosivos una base militar, y del Chocó, donde varios policías fueron atacados con ráfagas de fusil. Este último reporte del desorden público llega mientras el presidente Petro insiste en negar lo que es evidente, a pesar del reclamo de los alcaldes, reclamos que iban desde la indiferencia por la violencia y la ausencia del Estado. Pero como el presidente Petro viene sosteniendo desde hace varias semanas que todo está bien en esta materia, prefirió cambiar de tema y hablar de educación y hablar de salud, a pesar de la insistencia del desorden y de la violencia en los territorios. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Riesgo de apagón en el Caribe colombiano por el colapso financiero de la empresa Aire. Una alerta ni más ni menos que del propio ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, antiguo interventor de la empresa Aire, quien en carta ayer al superintendente de servicios, Llanos Márquez, le pide cacao y salvavidas urgente para la tercera distribuidora y comercializadora de energía más grande de Colombia. Prestadora del servicio de luz en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde atiende a 1.250.000 usuarios que esta mañana amanecen a puertas de quedarse sin luz y de tener que enfrentar nuevamente a apagones y cortes de energía, reviviendo el fantasma de la vieja Electricaribe y resucitando también el espanto de los terribles años 90 con la hora Gaviria. Déjà vu por la mala situación financiera de la empresa Aire, intervenida por el gobierno nacional hace ya casi 2 años, desde el 12 de septiembre del año 2023, al cabo de los cuales no ha mejorado la crisis, sino todo lo contrario, ha venido empeorando, con deudas acumuladas con los generadores de energía que ya ascienden a los 1.3 billones de pesos, con deudas también por los subsidios de luz a los estratos 1, 2 y 3 que nada que les gira el Ministerio de Hacienda, y con las deudas de la opción tarifaria que arrastran desde la pandemia, todo lo cual anuncia proyecciones de deuda al cierre de este año por 2.8 billones de pesos, a lo que se suma que tampoco ha podido cumplir con las metas para reducir las pérdidas de energía que en la costa vienen primordialmente por el robo de luz, robos que le cuestan diariamente a Aire más de 1.600 millones de pesos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 47 minutos, en un contexto en el que menos de la mitad de los jóvenes que terminan su bachillerato en Colombia logran ir a la universidad o a cualquier curso de educación superior, ya sea por problemas financieros, por problemas de acceso, por no conseguir un cupo o porque los muchachos simplemente ya no quieren hacer carreras de 4 o 5 años, siguen los cambios en la realidad educativa del país. Esta semana les contaba la caída histórica de los jóvenes que presentaron el examen de admisión para entrar a una carrera universitaria en la Nacional, la universidad pública más importante del país. El fenómeno no solo es de la Nacional, por eso las universidades están buscando otros caminos. La reconocida Universidad Javeriana dejará de ser universidad de solo carreras profesionales de 4 o 5 años y va a ofrecer técnicas y tecnologías. Se llamará ahora Javeriana Tech para ese segmento, con formación más flexible y adaptándolo así al mercado. Dice la Universidad Javeriana que es que la educación se tiene que adaptar en especial a las dinámicas laborales, que cada vez exigen una preparación más distinta a la carrera universitaria, que no es el único requisito para entrar al mercado laboral, y empezarán ofreciendo estos programas de técnica y tecnologías para industria de alimentos,
alimentos, ventas y negocios, analítica de Big Data e inteligencia artificial, gestión turística, administración de restaurantes, entre otros. Cambia la duración de los programas, pero también cambia el precio de un semestre. Es que para todas las familias en el país no es fácil pagar semestres de carreras universitarias en 5, 10, 20 o hasta 30 millones de pesos. Mientras tanto, en Antioquia también las universidades están buscando alternativas a la crisis del ICETEX, que ya no tiene ni tanta plata ni tantos fondos, créditos o becas disponibles. Por eso, 5 universidades en Antioquia crearon un fondo que se llama Fondo Futuro y que va de alguna manera a suplir al ICETEX para ayudar a 2.500 muchachos. Son el CES, la UPB, EIA, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín. Estás escuchando Blue Radio. Juega por una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros. Nadie puede ser feliz aislado, en un mundo de egocentrismo. No puede realizar sus sueños si no cuenta con los demás. Eso implica solidaridad. Eso implica que cada uno de nosotros entienda que debe ayudar y colaborar con los demás. Eso lo llamamos servicio. Es cuando tú entiendes que tus dones, que tus habilidades, que tus capacidades ayudan a que los otros se desarrollen. Y así generamos ese sistema de crecimiento que nos permite a todos sentir que nos estamos realizando. Hoy te quiero invitar a servir, a ayudar a los demás. Tranquilo, tranquila. No hay que esperar que se resuelva inmediatamente una recompensa. Siempre la hay. Porque lo que doy, recibo. Hoy quiero invitarte a servir. Ánimo, con fuerza, con ganas, con dedicación, dando lo mejor de ti. Además que cuando sirves, tú desarrollas tus dones. Tú sabes. Amanecemos con desenlace del escándalo gigante colosal de la corrupción que golpea al gobierno nacional. Capturados quienes fueron los agentes políticos más poderosos hasta julio, presidente de Cámara y presidente del Senado. Ambos metidos en un problema judicial gigante por la corrupción desatada desde la Casa de Nariño. En la Dijín, en los calabozos, pasó su primera noche el expresidente del Senado, Iván Name, y Andrés Calle, que se entregó anoche tarde, casi a las 8 de la noche, está en el búnker de la Fiscalía, en el centro de Bogotá. Pero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 51 minutos. Detrás de la solemnidad, el incienso y la arquitectura majestuosa de la Capilla Sixtina, los cónclaves han sido en el fondo escenarios de lucha interior. Porque cada vez que la Iglesia elige a un papa, también enfrenta sus propias sombras, también enfrenta sus heridas y quiere sanarlas, o se enfrenta a sus búsquedas más profundas. Y eso se ha visto con claridad en las últimas 10 elecciones. Desde Pío XI, en 1922, hasta Francisco en el 2013, cada elección ha sido el reflejo de un momento histórico, pero también el espejo de una comunidad dividida entre el miedo al cambio y la necesidad de transformación. Ahí está la tensión que se da en los últimos 10 cónclaves. Hubo cónclaves marcados por la tensión entre conservadores y renovadores, estos cercanos al Vaticano II. También los hubo en la historia entre el poder y la voz de la periferia, entre el peso de la tradición y el grito del pueblo. En 1958, muchos esperaban un papa de continuidad y eligieron al cardenal Roncalli, que fue Juan XXIII, un anciano. La verdad lo eligieron como alguien de transición, y este anciano convocó el Concilio Vaticano II y abrió puertas que aún hoy algunos intentan cerrar y otros intentamos cruzar. En 1978, el mundo quedó sorprendido con Juan Pablo II, un papa venido del este, capaz de levantar la voz contra los totalitarismos y de encarnar la espiritualidad del cuerpo, del dolor, de la juventud. Y así, elección tras elección, se ha sentido la tensión entre poder e
e inspiración, entre estrategia y fe, porque aunque se invoque al Espíritu Santo, el discernimiento pasa siempre por corazones humanos, que tienen luces y que tienen sombras. Hoy, mientras nos acercamos a un nuevo cónclave, a la definitiva, esto no es diferente. Los cardenales llevan dentro de sus ideas, sus convicciones, sus lealtades, sus heridas, pero también, y esto es lo más importante, llevan la esperanza de una iglesia que todavía puede escuchar el susurro del Espíritu. Las batallas no son solo geopolíticas o doctrinales, son batallas del alma. ¿Nos atreveremos a elegir desde el Evangelio o desde el cálculo? Me imagino yo que es la pregunta que se hacen. ¿Escucharemos a los márgenes o al lobby que se realiza? ¿Buscaremos un administrador o un profeta? Tal vez esas son las tensiones que se están dando al interior del cónclave en este momento. Yo estoy casi seguro que antes de la quinta votación tendremos papa. Estás escuchando Blue Radio. De la mano. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. El mito alrededor de la investigación de Name y de Calle dicen que valían diferente porque se cotizaron diferente, Felipe, uno siendo presidente del Senado y el otro siendo presidente de la Cámara de Representantes. Sí. El mito dice que Iván Name se presentaba como integrante de la oposición, como antipetrista, pero que dejaba presidir las sesiones importantes a quien era su vicepresidenta, que era la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, que acepta esta mañana aclarar todo esto. ¿Qué sabe de Calle? ¿Qué fue lo que pasó con Calle? Con Name, corrijo, siendo Name presidente del Senado de Colombia. Senadora Pizarro, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Néstor, un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes de Blue, como siempre un gran abrazo. Gracias, senadora, por acompañarnos y gracias por aceptar estas preguntas que sé que algunas merecen la explicación y otras le pueden resultar incómodas. ¿Qué fue lo que pasó con Name siendo presidente del Senado? Usted era en ese momento la vicepresidenta. ¿Cuál es su versión de la corrupción que viene a saberse y a descubrirse ahora? Pues bueno, la versión, yo sé lo mismo que sabe todo el mundo en el país, es decir, que se está investigando y que ayer se ordenaron las órdenes de captura de los dos presidentes anteriores de la Cámara y del Senado de la República, que por supuesto la justicia debe esclarecer, debe investigar y debe sancionar a todos los responsables de corrupción en este país sin importar su cargo y sobre todo en este escándalo por la unidad de gestión del riesgo. Y mi conocimiento es el mismo que tiene el país sobre esto. Mi rol evidentemente en ese momento era el de vicepresidenta del Senado de la República. Existe un reglamento en el Senado de la República, un reglamento que establece muy claras cuáles son las funciones de la mesa directiva, de la vicepresidencia en la mesa directiva, y por lo tanto yo asumí con responsabilidad no solamente el cumplimiento de este reglamento que está establecido en la Ley Quinta del Congreso de la República, sino también, pues evidentemente, en representación del voto que me dieron en la plenaria de la Cámara de Representantes y que me permitió ocupar por primera vez una mujer en la historia de este país, ocupó un cargo de este tipo siendo de izquierda, es decir, una mujer de izquierda, y por lo tanto también había una responsabilidad con el proyecto político que yo represento y que yo defiendo. Sí. Las capturas, pues, evidentemente son reflejo de un país y de un modelo de país que ha corroído la democracia, en mi criterio, que ha dominado a Colombia por décadas, y lo que sí debemos todos reflexionar, y yo creo que por eso también es importante este espacio, es que la política tradicional ha usado el poder para enriquecerse en Colombia, a costa de los recursos de todos los colombianos, y mientras hay millones de personas en este país sufriendo lo indecible, pues evidentemente hay unos hombres con corbata y unos cómplices con corbata, con poder,
que se han venido apoderando de los recursos y del Estado colombiano, y tenemos que construir en Colombia un pacto por la verdad y por la cero impunidad. Así que, como lo dije yo desde el primer momento en el que empezó a saberse todo este escándalo, no solamente celebro, como lo debe celebrar todo el país, que la justicia actúe y que lo haga con diligencias, con garantías, evidentemente, y que todos los implicados de este escándalo, pero también de todos los escándalos, de todos los gobiernos, se sepan cuáles son los responsables. Cuando usted era el año pasado vicepresidenta del Senado y Name era el presidente, usted a él, cuando estaban en la mesa directiva, ¿lo veía como oposición o como un amigo para efectos políticos en el trámite de los proyectos del gobierno? Pues Name tuvo un comportamiento de opositor férreo todo el tiempo. No solamente engavetó la reforma meses y meses, es que la reforma en ese momento era la reforma pensional, ¿no? Pensional, sí, la reforma pensional. No solamente la reforma pensional, digamos que él tuvo una oposición férrea frente a los proyectos del gobierno, pero por supuesto en este tema era la primera reforma social que llegaba, o la primera que ha llegado al Senado de la República, y yo recuerdo que la ponencia se radicó. Si era oposición, ¿por qué el gobierno le dio 3.000 millones de pesos? Lo compró con 3.000 millones de pesos. Yo no te puedo responder a eso, por eso te digo, la corrupción no tiene ideología. Aquí hay responsabilidades tanto de quienes venden su voto como quienes lo compran. Yo estoy totalmente quienes se dejan comprar, digámoslo así. Estos no son partidos políticos, estos son garajes, y circulan estos políticos viendo a ver de qué gobierno. Estos son los partidos de gobierno, sin importar si es de izquierda o derecha. En eso estoy de acuerdo. Sí. Pero tengo la duda, ¿por qué lo compró el gobierno? Si él se vendía, si usted y Riveros y yo y medio país creía que el señor estaba haciéndole oposición al gobierno, ¿algún favor tuvo que estar haciendo por debajo de la mesa? Pues la verdad, yo creo que eso es lo que se tiene que esclarecer. ¿Usted no lo tiene claro todavía? No, yo no lo tengo claro. Lo que sí sé y sí te puedo decir es lo que yo viví. Y lo que yo viví fue una férrea oposición. ¿En qué sentido? Una confrontación con el gobierno